Hola, espero que esté bien. Hoy veremos lo que es el principio o propiedad de linealidad de un circuito. Recuerden que un circuito básico es el que está compuesto por una batería que se conecta a un foco o a una luz, ¿verdad? Realmente es a una salida con un interruptor y un flujo de electrones, ¿verdad? Vean de que en este caso el flujo de electrones va del positivo al negativo viajando, ¿verdad? Recuerden que lo que nosotros vemos como positivo realmente es el negativo, solo que por convención se dejó siempre que este era positivo. Entonces el flujo de electrones siempre va a viajar del lado del negativo, ¿verdad? Porque los electrones son los que ponemos negativos. Que entonces hoy vamos a ver lo que es la propiedad de linealidad. Entonces, esta característica es una combinación de la propiedad de homogeneidad o escalamiento y la propiedad de aditividad. Entonces, ustedes dirán, ¿qué son esas dos propiedades? La propiedad de homogeneidad establece que si la entrada también llamada excitación se multiplica por una constante, la salida también llamada respuesta se multiplica por la misma constante. Entonces, en el caso de un resistor, por ejemplo, en la ley de Ohm, vamos a tener que la relación de la entrada de la corriente con la salida de la tensión realmente es esta resistencia, ¿verdad? Vean de que entonces tenemos tensión es igual a corriente por resistencia. Si mantenemos la resistencia de manera constante y multiplicamos por un K de este lado, que va a ser constante, vamos a tener que de este lado la tensión se va a multiplicar por esa misma K. Eso es lo que demuestra la propiedad de homogeneidad. Ahora, con respecto a la propiedad de aditividad, vamos a tener que si sumamos dos tensiones, ¿verdad? Aún con una misma resistencia, vamos a tener que la suma de estas dos, sumado la corriente, la suma de las corrientes por la resistencia o la suma de cada una por separado, es decir, y 1 por R más y 2 por R, va a ser igual a la suma de sus tensiones de manera separada. Entonces, la suma de las corrientes multiplicada por la resistencia es igual a la suma de cada tensión por separada. Eso es lo que conocemos como la propiedad de aditividad. Entonces, ¿qué significa? Que podemos tomar cada una de las imágenes que va a tener la V1 y sumarlas o sumar antes las X y después obtener cuál sería la Y. Entonces, en un circuito lineal vamos a tener que va a ser aquel cuya salida se relaciona linealmente o directamente proporcional a su entrada.